Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy les voy a hablar acerca de la definición de límite. En el video pasado, en el que les había explicado la idea intuitiva del límite, les había dicho que esa idea es una idea provisional, simplemente para entender un poco el concepto de estos mismos, o para entender más o menos de qué nos están hablando. Sin embargo, les había comentado que con esas definiciones provisionales pueden surgir ciertos problemas. Entonces, para ello, los matemáticos dijeron: bueno, pues vamos a darle una definición formal al límite para que podamos trabajar de forma más rigurosa con ellos. Es decir, que no surjan problemitas por ahí que no sepamos de dónde vienen y mediante la definición de límites podamos demostrar la veracidad de un límite o no. Entonces vamos a empezar con la definición. Para ello, repasando rápidamente, la idea intuitiva del límite nos dice que si nosotros tenemos una función, que es, digamos, f de x, y acercamos nuestro punto x, nuestra variable x, hacia un punto determinado, en este caso el punto determinado es x sub 0. Aquí básicamente lo que nos dice el límite es que si nuestra variable x se acerca mucho a este punto x sub 0, entonces nuestra f de x o la imagen de nuestra función también se va a acercar muchísimo a este f de x sub 0. Bueno, eso ya tengo un video entero hablando acerca de la idea intuitiva, así que pueden ir a verlo. Ahora vamos con la definición formal. Y se las presento. Esta es la definición formal de un límite. Ahora, primero se las voy a leer y luego se las voy a explicar, porque yo sé que quizás para muchas personas, la mayoría, al principio cuesta mucho entender esta definición, incluyéndome. A mí me costó muchísimo trabajo entenderla. Pero vamos a tratar de resumirla. Y eso sí, aclaro una cosa antes de seguir. Posiblemente haya cosas que diga en el video que no sean tan rigurosas o tan formales, porque el propósito del video no es simplemente leerles la definición y ya, ¿no? Para eso esta definición está en muchos libros de cálculo o de análisis real. Para eso ustedes van a verla. La idea es que ustedes entiendan de una forma didáctica esta definición, y ya cuando quieran ver todos estos términos más formales, pues ya pueden ir a un libro, pero ya tienen bien clara la idea de la definición del límite. Bueno, ¿qué nos dice la definición? Bueno, esta definición nos dice que si la función f tiende hacia un límite en a, significa que para todo epsilon mayor que 0 existe algún delta mayor que 0, tal que para todo x, si la diferencia entre x y a es mayor que 0 pero menor que delta, entonces la diferencia entre f de x y el límite es menor que epsilon. Ok, aquí se las acabo de leer, pero vamos a ver qué quiere decir. Para ello creo que podríamos empezar averiguando qué son cada uno de estos símbolos. Aquí yo enlisté todos los símbolos que salen, y bueno, creo que estos primeros dos, o hasta los primeros tres, ya son bien conocidos, ¿no? F de x es una función, una regla de correspondencia que nos dan. X es la variable con la que evaluamos a nuestra función, y L es el resultado de hacer el proceso de un límite para una función. Ok, para eso están los videos anteriores que ya hice. Ahora, para averiguar qué son estos tres símbolos, vamos a verlo de forma gráfica. Aquí yo tengo una función en un plano cartesiano, es una función cualquiera, ni siquiera sé qué regla de correspondencia es, solo sé que es una función y tiene esta gráfica. Bueno, empecemos por el punto A. El punto A es un punto en X arbitrario, es decir, para A yo puedo agarrar un determinado valor de X. Entonces vamos a suponer que a nuestro número A lo ubico aquí, en nuestro plano cartesiano. Ahora, este punto A, vamos a imaginar que es como el equivalente a nuestro punto X sub 0, con el que trabajamos en el video anterior con los límites, es decir, el punto a donde queremos que se aproximen las X de nuestra función. Entonces, al evaluar a nuestra función en este punto, nos va a dar una imagen. El valor de esa imagen va a coincidir con el valor de nuestro límite, que es la L. ¿Ok? Y por ello vamos a ubicar a la L aquí, porque coincide con el valor de la imagen de nuestra función evaluada en el punto A. Ahora, ¿qué son este epsilon y este delta? Vamos a empezar con el delta, este símbolo de aquí. Recordemos que para los límites nos interesa saber qué pasa en las proximidades de un punto. Ahora, ¿qué tan próximo? Bueno, eso es tan próximo como nosotros querramos, pero normalmente para los límites lo ideal es definir una región. Por ejemplo, yo aquí tengo una región a la izquierda de A que está muy próxima a ella, es decir, un conjunto de números que están muy cerca de A. También puedo elegir una región a la derecha de A, que es un conjunto de puntos o de números que están muy cerca de A. Entonces, cada una de estas regiones va a tener un extremo. Aquí va a haber un extremo izquierdo y un extremo derecho. Ahora, esta delta no es nada más que la distancia que hay entre este extremo y nuestro punto A. Ahora, lo ideal es que para este extremo elijamos la misma distancia. Por lo tanto, esta distancia va a ser lo mismo que esta otra distancia, y ambas van a valer un número delta que simplemente no conocemos, es un número generalizado. Entonces, resumiendo, delta es el tamaño de esta región por izquierda como por derecha. En algunos casos podemos decir que delta es el tamaño de toda esa región,
y estas distancias más pequeñitas son delta sub 1 y delta sub 2, por ejemplo. Para efectos de este video vamos a decir que esta región vale delta y esta otra región vale delta, entonces cada una vale 2 veces delta. Ahora, con el límite o la función evaluada en nuestro punto A va a pasar lo mismo, pero con epsilon. Para eso nos sirve esta letra epsilon. Epsilon va a ser el tamaño de esta región que está a la izquierda del límite, y como esta región tiene el mismo tamaño que esta otra región, ambas van a valer epsilon. Entonces en su totalidad van a valer 2 veces epsilon. Bien, entonces ya sabemos que es A, que es el límite, que es epsilon, que es delta. Delta y epsilon son los números, es una distancia, nada más, únicamente eso. Ahora regresemos un poco a nuestra definición, y aquí nos dice claramente que epsilon y delta tienen que ser mayores que 0. Si epsilon y delta fueran iguales a 0, por ejemplo, no habría una región, simplemente ambos estarían en el mismo punto que A, y así que chiste, ¿no? Y ahora, otro punto muy importante, nos dice que si para toda X la diferencia entre X y A es menor que delta y mayor que 0. Para todo X hablamos de las X que están en nuestro límite. Vamos a ver qué significa esta primera parte. Bien, como nos hablaban de para toda X, podemos elegir alguna X arbitraria. Entonces vamos a estudiar ¿qué nos quiere decir esto? Una X arbitraria yo la puedo poner, por ejemplo, en este punto. Gráficamente podemos ver que nuestra X se encuentra dentro de nuestra región delta izquierda, es decir, está dentro de la región de números próximos a. Vamos a ver que a la derecha de A también puede estar y está dentro de la región de los números que dijimos que eran próximos a. Y fíjense que aquí la distancia entre X y A, es decir, X menos A, recordemos que esto es una distancia, es mayor que 0. ¿Por qué? Porque no está en el mismo lugar que A. Es decir, restar X menos A nos va a dar algún número positivo. Y fíjense que también es menor que delta, porque fíjense que la distancia entre este extremo y A, que era la distancia delta, si nosotros restamos este punto menos A, nos va a dar un número positivo que va a ser necesariamente mayor a la diferencia entre X y A. Fíjense que si yo pongo a nuestra X afuera de esta región, si restamos X menos A, nos va a dar un número más grande que este delta. Este delta es la diferencia entre este punto y este otro punto, o su distancia entre ellos dos. Entonces la distancia entre X y A es mayor que la distancia entre este extremo y A. Por lo tanto, aquí podemos decir que esto no se cumple. Estamos diciendo que X menos A es mayor que delta. Lo mismo pasa si lo hacemos del lado izquierdo. Fíjense que aquí la distancia entre X y A es mucho más grande que la distancia entre este extremo de nuestra región y A. Entonces tampoco aquí se cumple. Para que esto se cumpla tiene que estar dentro de esta región, y esto nos quiere decir que X va a estar muy próximo a dentro de la región que nosotros definimos. Ahora nos pone aquí otro pedazo, nos dice que el valor absoluto de f de X menos L tiene que ser menor que epsilon. Vamos a ver qué pasa con esto. Yo aquí tenía nuestro punto en X y voy a mover nada más esta X para acá, solamente para fines visuales. Entonces yo tengo aquí a mi punto X. Bueno, voy a averiguar cuál es su imagen o la imagen de nuestra función evaluada en ese punto X, y simplemente trazo una línea vertical hasta acá, y como aquí choca con la gráfica, pues vamos a decir que aquí a esta altura se encuentra la imagen de nuestra función f evaluada en este punto X. Ahora vamos a trazar una línea horizontal para ver dónde se ubica nuestra imagen en el eje de las ordenadas. Vamos a ver que la imagen f de X se encuentra en este punto de aquí, en el eje de las ordenadas. Como podemos ver, se encuentra también dentro de nuestra región epsilon, a la que nombramos así, es decir, está dentro de estos cuadritos amarillos, no pasa de estos extremos y está muy próxima a nuestro límite L. Vamos a ver que si yo muevo mi punto X dentro de la región delta, pues nuestra f de X también se va a mover, pero siempre dentro de su región epsilon. Y eso es básicamente lo que nos decía el enunciado. El límite existe si nosotros al mover el valor de X en una región determinada, nuestra f de X se queda también en una región determinada por epsilon. Esa región la determinamos por delta y esa por epsilon. Vamos a ver qué pasa si nosotros, por ejemplo, nos salimos de esta región en X. Aquí nuestra X ya no está dentro de nuestra región, por ende el valor absoluto de X menos A, o la distancia entre X y A, es mayor que la distancia entre este extremo y A. Entonces esta condición no se cumple. Y fíjense que si nosotros evaluamos a nuestra función en esta X, vamos a llegar hasta aquí y vamos a ver que nuestra f de X efectivamente también se sale de nuestra región. Y hasta aquí no hay ningún problema, porque veamos que si esta no se cumple, esta tampoco se debe de cumplir. Bien, hasta ahí estamos bien. El problema sería si, por ejemplo, esta se cumple, pero esta no, o al revés. Vamos a ver estos casos particulares. Vamos a suponer que ahora tenemos una función
esta es una función válida, parece que son dos funciones, pero vamos a llamarle una función definida por trozos, ¿ok? Ya subiré videos acerca de esto. Pero una función por trozos gráficamente nos dice que puede representar a varias gráficas, ya sea de una misma forma o de distintas formas. Entonces vamos a situar a nuestro punto A en esta parte. Si nosotros subimos, aquí choca con el último pedazo de esta parte de nuestra función, y si trazamos una línea horizontal vamos a ver que f de a queda en esta parte de las ordenadas, del eje de las ordenadas. F de a, recordemos que coincide con el valor del límite, así que por eso aquí pongo L en lugar de f de a. Ahora vamos a situar a una X en algún punto cercano a, es decir, en algún punto dentro de nuestra región delta. Por ejemplo, yo lo quiero situar aquí. Agarré este punto arbitrariamente. Vamos a evaluar a nuestra función en esta X. Vamos a ver qué pasa si nosotros trazamos una línea hacia arriba. Y vamos a ver que aquí coincide con la gráfica. Por ende, aquí va a estar nuestra función evaluada en X. Vamos a trazar una línea horizontal para ver dónde queda en el eje de las ordenadas. Vamos a ver que aquí queda nuestra función evaluada en X. Aquí nosotros cumplimos esta primera condición, porque X está dentro de esta región. O traducido en lenguaje matemático, la distancia entre X y A es menor que la distancia entre este extremo y A. Bien, esta parte se cumple, pero vamos a ver aquí gráficamente que f de x no está dentro de esta región. Esto quiere decir que la distancia entre f de x y el valor de nuestro límite es más grande que este valor epsilon. Recordemos que epsilon era la distancia entre este punto verde y este punto L. Entonces la distancia entre este es mayor que la distancia entre epsilon y este punto. Y aquí no nos pedía eso, la definición nos dice que la distancia entre f de x y L debe de ser menor que epsilon. Quiere decir que esta f de x debe de estar dentro de esta región. No se encuentra así, por lo tanto, esta condición no se cumple. Aquí es cuando decimos que el límite de esta función, cuando nuestra x tiende a este punto A, no existe. ¿Por qué? Porque no se cumple la definición. Para que se cumpla esta definición, tanto este como este deben de cumplirse. Pero como uno de ellos no se cumple, ya está. Entonces la definición por completo no se va a cumplir, por lo tanto, ese límite no está definido, no existe. Incluso vamos a ver que, por ejemplo, podemos nosotros acercarnos mucho a nuestro punto A con nuestra X, y si por ejemplo lo hacemos de este lado, vamos a ver que al evaluarlo subimos y en ninguna parte choca con algún punto de nuestra función. Quiere decir que en este punto de X la función ni siquiera está definida. Aquí ni siquiera existe la función. Recordemos que una función existe gráficamente si está dibujada en ese punto. Ahora, ok, vamos a suponer que nos dieron otra función, movieron este pedacito de esta forma, y ahora resulta que al evaluar a nuestra función en esta X, subimos y ahora sí coincide con este punto, que es este trozo de la función. Bueno, fíjense que incluso aunque este extremo de nuestra función en X está muy cercano o incluso puede ser igual a este punto A de nuestra función, veamos que aunque esto pasa, esta f de x se sale de la región donde debería de estar si nuestro límite se cumpliera. Entonces, quiere decir que si nosotros nos acercamos por izquierda a esta función, a nuestro punto A en esta función, no va a ser lo mismo que si nos acercamos por la derecha a este punto A en nuestra función. Si nos acercamos por derecha, a lo mucho se va a acercar mucho a este extremo de esta gráfica. Entonces no es lo mismo evaluarlo por izquierda que por derecha en este caso. Aquí, como pasó lo que habíamos dicho antes, que esto se cumple pero esto no, quiere decir que el límite no está definido, y esto en términos un poco menos rigurosos podemos decir que si al hacer el proceso de límite por izquierda en nuestra función en un punto A nos da un valor diferente al hacerlo por derecha, quiere decir que nuestra función en ese punto A no está definida o no es continua. Este ya es un tema de continuidad que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a ver que hay casos en los que el límite nos puede dar cosas distintas si lo hacemos tanto por izquierda como por derecha, y en esos casos decimos que el límite de esta función no existe o no está definido. Y bien, esto es básicamente la idea de la definición de un límite. Es básicamente lo mismo que nos decía la idea intuitiva, que si nosotros nos aproximamos mucho a un punto A, entonces al evaluar a nuestra función en esa X, porque esa X era la que se aproximaba a nuestro punto A, entonces nuestra función al evaluarla en esa X se iba a aproximar a un punto f de A. Solamente que aquí lo ponen ya en términos más formales, porque precisamente esta definición nos sirve para demostrar la existencia o la veracidad de algún límite. Es decir, si se cumplen los criterios de esta definición, el límite existe. Si no se cumplen los criterios de esta definición, entonces el límite no existe. Y esto resumidamente lo podemos ver
como que si esta parte de aquí se cumple, por eso está en verde, porque se cumple, y esta otra parte se cumple, entonces nuestro límite existe. Pero si alguna de estas dos no se cumple y la otra sí, quiere decir que de plano nuestro límite no existe. Y bueno, espero que les haya quedado claro esta idea de la definición formal del límite. Como les había dicho, esto nos sirve para determinar la veracidad o la existencia de algún límite, lo cual vamos a hacer en videos próximos para no extendernos mucho en este. Vamos a dejarlo esto como una primera parte y ya las demostraciones las vamos a ver en una segunda parte de la definición formal. Y bueno, esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado, espero que les haya sido de utilidad. Si fue así, por favor denle like, suscríbanse, pongan en los comentarios si les gustó, si tienen alguna duda, si quieren que suba videos de un tema en específico y nos vemos en el siguiente video.